¿Qué pensarías si te dijera que todo lo que sabes sobre el budismo está a punto de cambiar? La mayoría de las personas han escuchado sobre las 4 nobles verdades, pero muy pocos conocen las 6 nobles verdades. Sí, has oído bien. Existen 6 verdades que pueden transformar tu vida de una forma que jamás imaginaste. Esto no es una creencia común, y no es algo que se aprende fácilmente. Imagínate un secreto guardado por siglos, una enseñanza que solo unos pocos han comprendido en su totalidad. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que la mayoría de las personas cree. ¿Quieres descubrir lo que pocos saben? Las 6 nobles verdades son mucho más poderosas que lo que alguna vez te contaron, y hoy las desvelaremos. Así que quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida en menos tiempo del que crees. La primera noble verdad del budismo nos enfrenta con una realidad que la mayoría de las personas prefiere ignorar o incluso rechazar: el sufrimiento es inevitable. Pero, ¿por qué es tan importante reconocer esto? Vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja a evitar el sufrimiento a toda costa. Desde las redes sociales hasta los medios de comunicación, todo parece gritar que debemos buscar la felicidad, el éxito, y que el sufrimiento no tiene lugar en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como "sé positivo", "piensa en grande" o "solo necesitas cambiar tu mentalidad"? Aunque suenen motivadoras, muchas veces, estas frases actúan como un velo que cubre una verdad más profunda: el sufrimiento forma parte de la vida, y negarlo solo nos conduce a más dolor. Aquí es donde entra la primera noble verdad: el reconocimiento del sufrimiento. Buda lo explicó claramente hace más de 2.500 años. No importa cuánto intentemos evitarlo, el sufrimiento es una parte integral de nuestra existencia. Puede presentarse de muchas maneras: el dolor físico, las emociones de tristeza, ansiedad, miedo, la pérdida de seres queridos, o incluso la frustración que sentimos cuando no alcanzamos lo que queremos. Estos son solo algunos ejemplos, pero la esencia es la misma: mientras sigamos vivos, el sufrimiento nos acompañará. Ahora bien, ¿por qué esta enseñanza puede ser tan impactante y contraria a lo que nos dicen hoy en día? Porque reconocer el sufrimiento va en contra de la creencia moderna de que la vida debe ser pura felicidad, de que debemos estar siempre en control de nuestro destino y que todo sufrimiento puede ser eliminado con las herramientas adecuadas. Pero el budismo nos dice algo diferente. No se trata de escapar del sufrimiento o ignorarlo, sino de enfrentarlo y entenderlo profundamente. Piénsalo por un momento. En lugar de intentar siempre huir de los momentos difíciles, ¿qué pasaría si los aceptáramos tal y como son? Es aquí donde surge una paradoja interesante: al aceptar el sufrimiento, este pierde parte de su poder sobre nosotros. Cuando dejamos de resistirnos a la realidad y empezamos a verla tal como es, experimentamos una especie de alivio. No porque el sufrimiento desaparezca, sino porque ya no le tememos. Un ejemplo de esta resistencia es la manera en que lidiamos con la muerte. Desde jóvenes, nos enseñan a temerla, a verla como algo oscuro y aterrador. Las personas hacen todo lo posible por prolongar su vida, buscando evitar este destino inevitable. Sin embargo, cuando Buda habló sobre el sufrimiento, dejó claro que la muerte es una parte natural del ciclo de la vida, y no tiene sentido resistirse a ella o temerla. De hecho, la aceptación de nuestra mortalidad nos libera del peso del miedo constante. En este sentido, la primera noble verdad nos invita a hacer las paces con el sufrimiento que acompaña a la existencia humana. Pero no solo estamos hablando de sufrimiento físico o de la muerte. La primera noble verdad se aplica a cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Piénsalo: ¿cuántas veces has sentido frustración porque las cosas no salieron como esperabas? Quizás fue una oportunidad perdida, una relación que no funcionó, un sueño que no lograste alcanzar. Esa frustración es una forma de sufrimiento, y la mayoría de las personas pasa gran parte de su vida luchando contra ella, intentando evitarla o buscando culpables. Pero aquí está la clave:
si entendemos que el sufrimiento es parte de la vida, dejamos de verlo como un enemigo. Hay algo profundamente liberador en reconocer que el sufrimiento está presente en cada etapa de nuestra vida. En lugar de sentirnos derrotados por ello, podemos aprender a navegarlo. Es una especie de alivio saber que no estamos fallando cuando experimentamos dolor, sino que estamos participando en la experiencia humana, tal como lo hicieron todos los que vinieron antes que nosotros. De hecho, esta es una enseñanza poderosa en el budismo. Todos los seres humanos, sin excepción, comparten esta experiencia de sufrimiento. Sin embargo, esta verdad no debe ser malinterpretada como una invitación a la resignación. Buda no nos estaba diciendo que debemos aceptar el sufrimiento pasivamente, como si no hubiera nada que hacer al respecto. Al contrario, la primera noble verdad es solo el comienzo de un camino hacia la liberación. Pero antes de poder liberarnos del sufrimiento, debemos reconocer su existencia. Es un paso crucial y, aunque pueda parecer sencillo, es uno de los más difíciles de aceptar. Porque implica renunciar a nuestras ilusiones de control y perfección. Implica entender que la vida, tal como es imperfecta y, aún así, vale la pena ser vivida. Una vez que comprendemos esta verdad, nos damos cuenta de que no necesitamos gastar nuestra energía en escapar del sufrimiento, sino en aprender a enfrentarlo de manera sabia. Esta es la gran diferencia entre la perspectiva budista y otras enseñanzas. No se trata de buscar una vida sin dolor, sino de desarrollar una mente que pueda enfrentar el dolor con ecuanimidad. Es un enfoque transformador, porque en lugar de evitar el sufrimiento, nos prepara para sobrellevarlo con dignidad y claridad mental. Y ahora, te estarás preguntando, ¿qué sigue después de reconocer el sufrimiento? La primera noble verdad nos dice que el sufrimiento es real y que no podemos escapar de él. Pero las otras nobles verdades nos ofrecen una salida. El budismo no nos deja atrapados en una visión pesimista de la vida. Al contrario, una vez que reconocemos el sufrimiento, podemos comenzar a buscar su causa y, finalmente, encontrar una forma de liberarnos de él. Esta es solo la primera pieza del rompecabezas, y es fundamental que la entendamos antes de seguir adelante. Porque sin aceptar el sufrimiento, todo intento de liberación será en vano. Pero una vez que lo reconocemos, estamos listos para avanzar hacia las siguientes verdades, que nos mostrarán el camino hacia una vida de paz y liberación. La primera noble verdad del budismo nos enfrenta con una realidad que la mayoría de las personas prefiere ignorar o incluso rechazar: el sufrimiento es inevitable. Pero, ¿por qué es tan importante reconocer esto? Vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja a evitar el sufrimiento a toda costa. Desde las redes sociales, hasta los medios de comunicación, todo parece gritar que debemos buscar la felicidad, el éxito, y que el sufrimiento no tiene lugar en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como «sé positivo», «piensa en grande» o «solo necesitas cambiar tu mentalidad»? Aunque suenen motivadoras, muchas veces, estas frases actúan como un velo que cubre una verdad más profunda: el sufrimiento forma parte de la vida, y negarlo solo nos conduce a más dolor. Aquí es donde entra la primera noble verdad: el reconocimiento del sufrimiento. Buda lo explicó claramente hace más de 2.500 años. No importa cuánto intentemos evitarlo, el sufrimiento es una parte integral de nuestra existencia. Puede presentarse de muchas maneras: el dolor físico, las emociones de tristeza, ansiedad, miedo, la pérdida de seres queridos, o incluso la frustración que sentimos cuando no alcanzamos lo que queremos. Estos son solo algunos ejemplos, pero la esencia es la misma: mientras sigamos vivos, el sufrimiento nos acompañará. Ahora bien, ¿por qué esta enseñanza puede ser tan impactante y contraria a lo que nos dicen hoy en día? Porque reconocer el sufrimiento va en contra de la creencia moderna de que la vida debe ser pura felicidad, de que debemos estar siempre en control de nuestro destino y que todo sufrimiento puede ser eliminado con las herramientas adecuadas. Pero el budismo nos dice algo diferente. No se trata de escapar del sufrimiento o ignorarlo,
sino de enfrentarlo y entenderlo profundamente. Piénsalo por un momento. En lugar de intentar siempre huir de los momentos difíciles, ¿qué pasaría si los aceptáramos tal y como son? Es aquí donde surge una paradoja interesante. Al aceptar el sufrimiento, este pierde parte de su poder sobre nosotros. Cuando dejamos de resistirnos a la realidad y empezamos a verla tal como es, experimentamos una especie de alivio. No porque el sufrimiento desaparezca, sino porque ya no le tememos. Un ejemplo de esta resistencia es la manera en que lidiamos con la muerte. Desde jóvenes, nos enseñan a temerla, a verla como algo oscuro y aterrador. Las personas hacen todo lo posible por prolongar su vida, buscando evitar este destino inevitable. Sin embargo, cuando Buda habló sobre el sufrimiento, dejó claro que la muerte es una parte natural del ciclo de la vida, y no tiene sentido resistirse a ella o temerla. De hecho, la aceptación de nuestra mortalidad nos libera del peso del miedo constante. En este sentido, la primera noble verdad nos invita a hacer las paces con el sufrimiento que acompaña a la existencia humana. Pero no solo estamos hablando de sufrimiento físico o de la muerte. La primera noble verdad se aplica a cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Piénsalo, ¿cuántas veces has sentido frustración porque las cosas no salieron como esperabas? Quizás fue una oportunidad perdida, una relación que no funcionó, un sueño que no lograste alcanzar. Esa frustración es una forma de sufrimiento, y la mayoría de las personas pasa gran parte de su vida luchando contra ella, intentando evitarla o buscando culpables. Pero aquí está la clave: si entendemos que el sufrimiento es parte de la vida, dejamos de verlo como un enemigo. Hay algo profundamente liberador en reconocer que el sufrimiento está presente en cada etapa de nuestra vida. En lugar de sentirnos derrotados por ello, podemos aprender a navegarlo. Es una especie de alivio saber que no estamos fallando cuando experimentamos dolor, sino que estamos participando en la experiencia humana, tal como lo hicieron todos los que vinieron antes que nosotros. De hecho, esta es una enseñanza poderosa en el budismo. Todos los seres humanos, sin excepción, comparten esta experiencia de sufrimiento. Sin embargo, esta verdad no debe ser malinterpretada como una invitación a la resignación. Buda no nos estaba diciendo que debemos aceptar el sufrimiento pasivamente, como si no hubiera nada que hacer al respecto. Al contrario, la primera noble verdad es solo el comienzo de un camino hacia la liberación. Pero antes de poder liberarnos del sufrimiento, debemos reconocer su existencia. Es un paso crucial y, aunque pueda parecer sencillo, es uno de los más difíciles de aceptar. Porque implica renunciar a nuestras ilusiones de control y perfección. Implica entender que la vida, tal como es imperfecta y, aún así, vale la pena ser vivida. Una vez que comprendemos esta verdad, nos damos cuenta de que no necesitamos gastar nuestra energía en escapar del sufrimiento, sino en aprender a enfrentarlo de manera sabia. Esta es la gran diferencia entre la perspectiva budista y otras enseñanzas. No se trata de buscar una vida sin dolor, sino de desarrollar una mente que pueda enfrentar el dolor con ecuanimidad. Es un enfoque transformador, porque en lugar de evitar el sufrimiento, nos prepara para sobrellevarlo con dignidad y claridad mental. Y ahora, te estarás preguntando, ¿qué sigue después de reconocer el sufrimiento? La primera noble verdad nos dice que el sufrimiento es real y que no podemos escapar de él. Pero las otras nobles verdades nos ofrecen una salida. El budismo no nos deja atrapados en una visión pesimista de la vida. Al contrario, una vez que reconocemos el sufrimiento, podemos comenzar a buscar su causa y, finalmente, encontrar una forma de liberarnos de él. Esta es solo la primera pieza del rompecabezas, y es fundamental que la entendamos antes de seguir adelante. Porque sin aceptar el sufrimiento, todo intento de liberación será en vano. Pero una vez que lo reconocemos, estamos listos para avanzar hacia las siguientes verdades, que nos mostrarán el camino hacia una vida de paz y liberación. Después de aceptar la primera noble verdad, que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida,
surge una pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué sufrimos realmente? Aquí es donde entra la segunda noble verdad, que nos revela algo mucho más profundo de lo que podríamos imaginar. El origen del sufrimiento no proviene de las circunstancias externas como solemos creer. No es culpa de lo que nos pasa, de las personas a nuestro alrededor, ni siquiera del destino. La fuente real del sufrimiento se encuentra dentro de nosotros. Esta afirmación es radical, contraria a lo que hemos sido educados a pensar. Pero una vez que la comprendemos, transforma nuestra visión de la vida. Entonces, ¿qué es lo que causa nuestro sufrimiento, si no son los eventos externos? Buda nos enseñó que la verdadera raíz del sufrimiento es el deseo, o más precisamente, el apego a esos deseos. Queremos cosas, éxito, amor, posesiones materiales, reconocimiento. Y, sin embargo, cuando no logramos satisfacer esos deseos o cuando logramos lo que queremos pero lo perdemos, sufrimos. Esta constante búsqueda de satisfacción es la que nos atrapa en un ciclo interminable de dolor y frustración. Pero lo más importante no es solo el deseo en sí, sino cómo nos relacionamos con él. Desde que nacemos, la sociedad nos impulsa a buscar siempre más. Desde niños, nos enseñan que debemos esforzarnos para conseguir lo que queremos. Nos dicen que la felicidad está ahí fuera, esperando ser alcanzada. Ya sea en la forma de dinero, una relación perfecta, o una carrera exitosa, nos lanzamos a perseguir estas metas creyendo que nos traerán una felicidad duradera. Pero lo que no nos dicen es que, al aferrarnos a estos deseos, nos estamos condenando a una vida de sufrimiento. ¿Por qué? Porque nada en esta vida es permanente. Todo lo que conseguimos eventualmente cambia o se pierde. Incluso el cuerpo que tenemos se deteriora con el tiempo, y las relaciones que tanto valoramos pueden cambiar o terminar. Esa es la naturaleza de la vida. Esta es la parte más difícil de aceptar, pero también la más liberadora. El deseo en sí no es malo, lo que nos atrapa es nuestro apego a ese deseo. Nos aferramos a la idea de que debemos obtener lo que queremos para ser felices. Pero al hacerlo, nos encadenamos a una rueda de sufrimiento interminable, porque siempre habrá algo más que deseemos. Y cuando perdemos lo que ya hemos conseguido, el dolor se intensifica. Así es como nos volvemos esclavos de nuestros propios deseos. Piénsalo de esta manera: cuando deseas algo intensamente, tu mente queda atrapada en ese deseo. Estás constantemente preocupado por si lo lograrás o no, por si lo perderás o no, y esto te genera ansiedad, miedo y frustración. ¿Cuántas veces has sentido esa sensación de vacío después de alcanzar algo que pensabas que te haría feliz, solo para darte cuenta de que no era suficiente? O peor aún, ¿cómo te has sentido cuando perdiste algo que valorabas mucho? Esa es la trampa del apego. Vivimos en un ciclo donde el deseo nos da una satisfacción momentánea, pero esa felicidad es efímera y pronto volvemos a desear más. Buda enseñó que, para romper este ciclo de sufrimiento, debemos desapegarnos de nuestros deseos. Esto no significa que debamos vivir sin metas o sin disfrutar de la vida. La clave está en cambiar nuestra relación con el deseo, en dejar de ver la satisfacción de esos deseos como el único camino hacia la felicidad. Cuando aprendemos a soltar el apego, nos damos cuenta de que el verdadero bienestar no depende de conseguir siempre lo que queremos. La paz interior surge cuando dejamos de perseguir obsesivamente las cosas externas y empezamos a aceptar la vida tal como es. Este concepto es profundamente liberador, pero también desafiante. En un mundo donde nos han enseñado que debemos buscar constantemente más y más, el simple acto de soltar el apego puede parecer imposible. Sin embargo, esta es la esencia de la segunda noble verdad: el sufrimiento nace del deseo y el apego. Pero, al mismo tiempo, el sufrimiento puede cesar cuando aprendemos a dejar ir esos apegos. Esto no significa que dejemos de desear cosas o que vivamos sin pasión. Al contrario, significa que podemos seguir deseando y disfrutando de la vida,
pero sin aferrarnos a esas cosas como si nuestra felicidad dependiera exclusivamente de ellas. Imagina por un momento cómo sería tu vida si no estuvieras tan apegado a tus deseos. Si pudieras disfrutar de las cosas sin el miedo constante de perderlas. Si pudieras aceptar los cambios y las pérdidas con serenidad, sin sentir que tu mundo se derrumba cada vez que algo no sale como esperabas. Este es el tipo de liberación que ofrece el desapego. No es una vida sin emociones, sino una vida en la que las emociones ya no te controlan. En lugar de estar atrapado en un ciclo interminable de deseo y sufrimiento, puedes vivir con una sensación de paz interior, sabiendo que, aunque todo cambie a tu alrededor, tú puedes mantener tu equilibrio interno. La segunda noble verdad nos muestra el camino hacia esta libertad. Nos invita a examinar de cerca nuestros deseos y a preguntarnos si realmente nos están conduciendo a la felicidad o si, en realidad, nos están atrapando en el sufrimiento. Nos desafía a ver más allá de la ilusión de que conseguir más cosas o alcanzar más metas nos traerá una felicidad duradera. Y, sobre todo, nos enseña que la clave para liberarnos del sufrimiento no está en cambiar el mundo externo, sino en transformar nuestra mente y nuestra relación con el deseo. Con esto, la enseñanza budista nos ofrece una sabiduría que va en contra de muchas de las creencias modernas. Nos invita a un cambio radical en la forma en que vivimos nuestras vidas, un cambio que puede ser incómodo al principio, pero que nos abre la puerta a una paz y una libertad que muy pocos han experimentado. Porque, al final, la verdadera libertad no proviene de obtener todo lo que deseamos, sino de aprender a no depender de esos deseos para ser felices. La segunda noble verdad nos da esta poderosa lección: no es el mundo el que nos hace sufrir, somos nosotros mismos. Pero, al mismo tiempo, también nos da el poder para cambiar nuestra relación con el sufrimiento. Al comprender el origen del sufrimiento, estamos un paso más cerca de liberarnos de él. Una vez que hemos reconocido el sufrimiento como parte inherente de la vida y comprendido su origen en nuestros deseos y apegos, llegamos a la tercera noble verdad. Esta verdad es una de las más esperanzadoras y transformadoras en el budismo: el sufrimiento puede cesar. Sí, así como lo oyes. No estamos condenados a vivir una existencia de sufrimiento interminable. Hay una forma de liberarse de este ciclo, y el budismo nos ofrece un camino claro hacia esa liberación. La tercera noble verdad nos dice que el sufrimiento puede terminar cuando eliminamos el apego que tenemos hacia nuestros deseos. Puede sonar simple, pero su profundidad es inmensa. Este cese del sufrimiento, conocido como nirvana, no es un estado de vacío o renuncia total a la vida. De hecho, es todo lo contrario. Es un estado de paz interior y libertad que nos permite vivir plenamente, sin estar esclavizados por nuestras pasiones y deseos insaciables. Es la posibilidad de experimentar la vida tal como es, sin el constante peso del deseo no satisfecho y la frustración que conlleva. Pero, ¿cómo es esto posible? Para entenderlo, primero debemos darnos cuenta de que el sufrimiento no es una condición externa que nos es impuesta desde fuera. Como vimos en la segunda noble verdad, el sufrimiento nace dentro de nosotros, de nuestras expectativas y de cómo nos aferramos a las cosas que deseamos. La tercera noble verdad, entonces, nos ofrece una solución radical pero poderosa: si el sufrimiento nace de nuestro interior, también podemos controlarlo desde allí. Al dejar de aferrarnos a los deseos y aceptar la naturaleza cambiante de la vida, podemos experimentar el fin del sufrimiento. Este estado de cese del sufrimiento no es una especie de apatía o indiferencia ante la vida. No significa que debamos convertirnos en seres insensibles que no desean nada ni sienten emociones. En realidad, es un estado de claridad mental y emocional donde seguimos participando en la vida, pero sin estar atados a los resultados de nuestros deseos. Es como si estuviéramos liberados de una prisión invisible que nos mantenía en una constante búsqueda de más, sin poder disfrutar realmente lo que ya tenemos. Imagina por un momento cómo sería tu vida si no estuvieras atrapado en esa rueda interminable de deseos.
¿Cuánta energía mental y emocional consumes diariamente persiguiendo cosas que crees que te harán feliz? Tal vez sea dinero, reconocimiento o relaciones perfectas. Y cuando no alcanzas esas metas o las pierdes, ¿cuánto sufrimiento te causan? El budismo nos ofrece una perspectiva completamente diferente. Cuando logramos soltar esos apegos, dejamos de sufrir innecesariamente. Esto no significa que dejemos de desear cosas, sino que cambiamos nuestra relación con esos deseos. Ya no son una fuente de ansiedad o frustración, sino parte de una vida que podemos disfrutar con desapego. Un ejemplo claro de esto es cómo reaccionamos ante las pérdidas. Todos, en algún momento, hemos perdido algo valioso, una relación, una oportunidad o incluso un ser querido. El dolor de esa pérdida es real, pero el sufrimiento prolongado muchas veces surge de nuestra resistencia a aceptar lo que ha pasado. Nos aferramos a la idea de que las cosas deberían haber sido diferentes, o de que no deberíamos haber perdido lo que tanto valorábamos. Sin embargo, cuando comprendemos que todo en la vida es impermanente, desde las personas hasta nuestras experiencias, empezamos a soltar esa resistencia. El sufrimiento no desaparece de inmediato, pero comenzamos a encontrar una forma de aceptarlo y superarlo. Este proceso de desapego no es fácil, pero es posible. Y aquí radica una de las enseñanzas más profundas del budismo: el cese del sufrimiento no es algo que ocurra por arte de magia. Es un camino que debemos recorrer conscientemente. Es un cambio en la forma en que vemos el mundo y nos relacionamos con él. Buda no prometió que el sufrimiento desaparecería con solo desearlo, sino que el sufrimiento puede cesar cuando dejamos de apegarnos a las ilusiones que lo alimentan. El nirvana, el estado de cese del sufrimiento, no es un destino lejano o inaccesible. No es algo que solo los monjes o los grandes maestros espirituales puedan alcanzar. Es una posibilidad que está disponible para todos nosotros, aquí y ahora. Pero requiere de un cambio profundo en nuestra forma de pensar y vivir. Requiere que estemos dispuestos a cuestionar nuestras creencias sobre lo que realmente nos hace felices y a soltar lo que nos ha mantenido atados al sufrimiento. Este proceso de liberación no significa que dejemos de disfrutar la vida o que nos volvamos insensibles a lo que ocurre a nuestro alrededor. Al contrario, nos permite disfrutar de la vida de una manera más plena, sin el constante temor de perder lo que tenemos o de no conseguir lo que queremos. Nos libera del peso de las expectativas y nos permite vivir en el presente, con una mente tranquila y un corazón en paz. La tercera noble verdad es un recordatorio de que el sufrimiento no es eterno, ni es una condena inevitable. Podemos cambiar nuestra relación con el sufrimiento y, al hacerlo, podemos encontrar una libertad que va más allá de cualquier cosa que podamos obtener en el mundo material. Es una libertad interior, una paz que no depende de las circunstancias externas. Pero, ¿cómo podemos comenzar este camino hacia el cese del sufrimiento? La respuesta está en las siguientes verdades, que nos guían hacia un estilo de vida y una forma de pensar que nos llevan hacia esa liberación. La tercera noble verdad nos muestra que el sufrimiento puede terminar, pero no nos deja solos en este proceso. El budismo nos ofrece herramientas prácticas para poner en marcha este cambio en nuestras vidas, para que podamos caminar el camino hacia la paz interior de manera consciente y efectiva. El cese del sufrimiento es más que una teoría o una idea filosófica. Es una experiencia real que podemos alcanzar a través de la práctica, la reflexión y el cambio de nuestras actitudes y hábitos mentales. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser un experto en meditación o un monje para comenzar. Cada pequeño paso que das hacia el desapego, hacia la aceptación de la vida tal como es, te acerca más a esa liberación. El sufrimiento puede cesar, y está en tus manos comenzar ese camino de transformación. La cuarta noble verdad es la respuesta que muchos anhelan después de haber comprendido las primeras tres verdades del budismo. Sabemos que el sufrimiento es una parte inherente de la vida, que surge de nuestros deseos y apegos, y que existe la posibilidad de ponerle fin. Pero entonces surge la pregunta crucial: ¿cómo? ¿Cómo podemos, en la vida cotidiana,
liberarnos del sufrimiento que nos persigue. La cuarta noble verdad nos da esa respuesta en forma de una guía práctica conocida como el noble óctuple sendero. A diferencia de otras enseñanzas espirituales que pueden parecer lejanas o difíciles de alcanzar, el noble óctuple sendero no es una serie de reglas rígidas ni un conjunto de mandamientos inquebrantables. Es un camino que cada uno de nosotros puede recorrer, paso a paso, a lo largo de nuestras vidas. Este sendero abarca todas las áreas esenciales de nuestra existencia, desde cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos relacionamos con los demás, hasta cómo desarrollamos nuestra mente y buscamos la sabiduría. El sendero consta de 8 aspectos, y cada uno de ellos nos lleva más cerca de la paz y la liberación del sufrimiento. No es necesario que dominemos todos a la vez, pero la práctica continua de cada uno de estos aspectos nos lleva a un estado de armonía y equilibrio interior que reduce el sufrimiento en todas sus formas. Ahora, vamos a explorar cómo cada uno de estos aspectos puede cambiar radicalmente nuestra vida. Visión correcta. Sammaditthi. Este primer aspecto del sendero nos pide que entendamos la realidad de la vida tal como es. Es una invitación a ver el mundo de manera clara, sin los filtros de nuestras ilusiones o deseos. La visión correcta implica aceptar las 4 nobles verdades, reconocer el sufrimiento, sus causas y la posibilidad de su cese. Nos ayuda a alejarnos de la negación y la ignorancia, las cuales perpetúan nuestro sufrimiento. Cuando comenzamos a ver las cosas como realmente son, sin aferrarnos a expectativas irreales, ya estamos dando un gran paso hacia la liberación. Intención correcta. Samma Sankappa. Este aspecto está relacionado con la dirección que damos a nuestra mente. Implica desarrollar una intención que esté alineada con la compasión, el desapego y el amor hacia los demás. No se trata solo de actuar de manera correcta, sino de tener una mente que no está dominada por el odio, el egoísmo o los deseos egoístas. La intención correcta nos guía hacia un estado mental más puro y menos enfocado en la gratificación personal. Habla correcta. Sammavaka. El poder de las palabras es inmenso. El habla correcta nos invita a ser conscientes de cómo nos expresamos. Nuestras palabras causan daño o fomentan la paz. ¿Somos sinceros o mentimos para nuestro beneficio? La práctica del habla correcta incluye abstenerse de la mentira, el discurso dañino y los chismes. Hablar de manera honesta, con bondad y compasión, crea un ambiente más armonioso y reduce el sufrimiento tanto en nosotros como en los demás. Acción correcta. Samma Kammanta. Este aspecto del sendero se refiere a la manera en que actuamos en el mundo. La acción correcta implica vivir de acuerdo con principios éticos que no causen daño a otros seres. Esto incluye abstenerse de acciones que generen sufrimiento, como la violencia, el robo o el comportamiento sexual inadecuado. Cuando nuestras acciones están alineadas con la compasión y la ética, comenzamos a cultivar una vida más equilibrada y pacífica. Modo de vida correcto. Samma Yive. Este aspecto nos invita a reflexionar sobre cómo ganamos nuestro sustento. ¿Estamos ganando nuestra vida de una manera que daña a otros o al entorno? El modo de vida correcto nos pide buscar formas de ganarnos la vida que sean éticas y que no causen sufrimiento a otros seres. Si trabajamos en algo que genera dolor o explotación, inevitablemente estamos contribuyendo al ciclo de sufrimiento. Cambiar nuestra forma de ganarnos la vida para que sea más alineada con el bienestar de los demás es una parte esencial de este sendero. Esfuerzo correcto. Samma Vayama. Este aspecto está relacionado con el esfuerzo que ponemos en nuestra práctica espiritual y en nuestra vida diaria. Implica cultivar una mente enfocada y disciplinada, que evite los pensamientos y acciones negativas, y que promueva los positivos. El esfuerzo correcto nos motiva a dejar de lado los hábitos dañinos y a nutrir aquellos que nos acercan a la paz interior. No se trata de un esfuerzo agotador, sino de un esfuerzo constante y consciente, dirigido hacia el crecimiento espiritual. Atención correcta. Samma Sesi. La atención plena, o mindfulness, es uno de los aspectos más conocidos del noble óctuple sendero. Se refiere a la capacidad de estar presentes en cada momento, sin distraernos con pensamientos del pasado o preocupaciones sobre el futuro.
La atención correcta nos permite vivir en el presente con plena conciencia, observando nuestras emociones, pensamientos y sensaciones sin apegarnos a ellos. Cuando desarrollamos esta habilidad, nos volvemos más conscientes de cómo surgen y desaparecen nuestros deseos y apegos, lo que nos ayuda a reducir el sufrimiento. Concentración correcta. Samma Samadhi. Este último aspecto del sendero se refiere al desarrollo de una mente concentrada y enfocada, que puede alcanzar estados profundos de meditación y calma. La concentración correcta nos permite profundizar en la meditación y cultivar una mente más serena y estable. Este aspecto es fundamental para alcanzar el nirvana, el estado de cese total del sufrimiento. Con una mente concentrada y clara, somos capaces de ver la realidad tal como es, sin las distorsiones del ego o el deseo. El noble octuple sendero no es un conjunto de reglas inflexibles que debamos seguir ciegamente. Es una guía práctica que nos lleva a una vida más consciente, ética y serena. Al practicar cada uno de estos aspectos en nuestra vida diaria, comenzamos a notar una transformación profunda. El sufrimiento, que antes parecía inevitable, empieza a disminuir. Nos damos cuenta de que muchas de las cosas que antes nos causaban dolor no tienen el mismo impacto, porque hemos cambiado nuestra relación con ellas. Este sendero no es un viaje rápido. No es algo que se logra de la noche a la mañana. Pero a medida que practicamos cada aspecto con constancia y paciencia, comenzamos a ver los frutos. El cese del sufrimiento no es solo una teoría o una promesa lejana, es una realidad que podemos experimentar a lo largo de nuestra vida. Y lo más importante, es un camino que todos podemos recorrer, sin importar nuestras circunstancias. No necesitamos renunciar a todo o convertirnos en monjes para practicar el noble octuple sendero. Lo que necesitamos es la disposición para vivir con más conciencia, compasión y desapego. La cuarta noble verdad nos da esperanza. Nos recuerda que el sufrimiento no es eterno y que hay un camino claro hacia la liberación. Al seguir este sendero, no solo reducimos nuestro propio sufrimiento, sino que también ayudamos a crear un mundo donde otros también pueden encontrar paz. Y ese es, al final, el verdadero propósito del budismo, no solo liberarnos a nosotros mismos, sino contribuir a la liberación de todos los seres. Cuando la mayoría de las personas piensan en las enseñanzas fundamentales del budismo, lo primero que les viene a la mente son las 4 nobles verdades. Estas verdades, que hemos recorrido hasta ahora, son la base para comprender el sufrimiento, su origen, la posibilidad de su cese y el camino hacia la liberación. Pero lo que pocos saben es que existe una sabiduría más profunda, un nivel de entendimiento que solo algunos alcanzan al avanzar en la práctica budista, las quinta y sexta noble verdad. Estas 2 verdades adicionales no son simplemente un agregado o una extensión del conocimiento, sino que representan la culminación de la comprensión budista, un puente hacia la sabiduría última y la paz interior. La quinta y la sexta noble verdad son enseñanzas que no se discuten comúnmente porque requieren una madurez espiritual y una capacidad de introspección profunda. No son verdades que simplemente se puedan enseñar o aprender como las primeras 4, son experiencias que deben vivirse y realizarse a través de la práctica y la meditación. Estas verdades representan la comprensión directa de la naturaleza de la realidad y de la mente, y nos ofrecen una perspectiva que va más allá de las ilusiones que la vida diaria nos impone. Quinta noble verdad, la interdependencia de todo lo que existe. La quinta noble verdad nos enseña una realidad que puede parecer contraria a lo que la mente ordinaria cree: todo en el universo está interconectado. No existimos de manera separada, como entidades independientes o aisladas. Cada cosa, cada persona, cada experiencia está conectada con todas las demás de formas que a menudo no podemos ver. Esta es la enseñanza de la interdependencia, o en términos budistas, el principio de Pratyasamutta, originación dependiente. Para comprender plenamente esta verdad, es necesario liberarnos de la visión del yo como algo sólido y separado. Uno de los mayores errores que cometemos es creer que somos individuos completamente separados del resto del universo,
que nuestras acciones y nuestras vidas solo nos afectan a nosotros. Pero esta perspectiva es una ilusión. La quinta noble verdad nos revela que todo lo que somos, todo lo que experimentamos, depende de múltiples causas y condiciones, ninguna de las cuales existe por sí misma. Al igual que una flor solo puede crecer gracias al sol, el agua, la tierra y el aire, nosotros solo existimos en relación con todo lo demás. Esta enseñanza tiene implicaciones profundas para nuestra vida cotidiana. Cuando comprendemos que nuestras acciones afectan a los demás y al mundo en formas que quizás no imaginamos, comenzamos a ser más conscientes de cómo vivimos. El sufrimiento de una persona no es solo suyo, sino que repercute en su entorno, y lo mismo ocurre con nuestra felicidad. Al integrar esta verdad en nuestras vidas, podemos empezar a vernos como parte de un todo, y al hacerlo, podemos actuar con mayor compasión, respeto y responsabilidad hacia los demás y hacia el mundo. Pero esta verdad también va más allá de la comprensión ética. En la meditación, la interdependencia se convierte en una experiencia directa. Los practicantes avanzados descubren que el yo, esa sensación sólida de ser un individuo separado, comienza a disolverse. Experimentan la realidad de que no hay un yo fijo, sino solo un flujo constante de fenómenos interdependientes. Este entendimiento lleva a una liberación aún más profunda del sufrimiento, porque muchos de nuestros dolores emocionales y psicológicos provienen de la creencia en un yo separado que debe protegerse o defenderse. Cuando esta ilusión se desmorona, el sufrimiento pierde su fundamento. Sexta noble verdad, la naturaleza de la mente despierta. La sexta noble verdad, quizás la más misteriosa de todas, trata sobre la naturaleza fundamental de la mente. El budismo enseña que, en su esencia más pura, la mente está libre de sufrimiento, libre de las distorsiones del apego y la aversión. Este estado se conoce como la mente despierta o la naturaleza de Buda, y está presente en todos nosotros, aunque la mayoría de las veces no somos conscientes de ello. La sexta noble verdad nos revela que la mente, cuando se libera de sus impurezas, es como un cielo despejado, vasto, sereno y luminoso. Los pensamientos y emociones que nublan nuestra experiencia cotidiana, el miedo, la ira, el deseo, son como nubes pasajeras que oscurecen temporalmente esa claridad. Pero en el fondo, la mente permanece inalterada. La práctica budista tiene como objetivo ayudarnos a recordar y reconectar con esa naturaleza pura de la mente, permitiéndonos vivir desde un estado de profunda paz interior. Al comprender esta verdad, comenzamos a ver el sufrimiento bajo una nueva luz. El sufrimiento no es una característica permanente de nuestra experiencia, sino una distorsión causada por nuestra ignorancia y nuestras malas interpretaciones de la realidad. A través de la meditación y el desarrollo de la sabiduría, podemos despejar las nubes de la mente y redescubrir su verdadera naturaleza. Este proceso no es instantáneo, pero cada paso que damos nos acerca más a la libertad. El camino hacia la realización de esta verdad no es solo intelectual, sino experiencial. A medida que practicamos la atención plena, la concentración y la sabiduría, empezamos a experimentar breves momentos de esa claridad mental. Estos momentos pueden ser fugaces al principio, pero a medida que avanzamos, se vuelven más frecuentes y profundos. La sexta noble verdad nos dice que esta claridad, esta paz interior, no es algo que debamos buscar afuera de nosotros. Ya está presente, esperando ser redescubierta. La unión de las 6 nobles verdades. Las quinta y sexta noble verdad son la culminación de un proceso de despertar que comienza con el reconocimiento del sufrimiento y el deseo de liberarse de él. Mientras que las primeras 4 verdades nos guían en el camino hacia la comprensión del sufrimiento y su solución, las 2 últimas verdades nos llevan más allá, hacia una comprensión más profunda de la naturaleza de la realidad y de nuestra propia mente. Estas enseñanzas no son fáciles de integrar, pero ofrecen una visión liberadora y transformadora de la vida. Nos recuerdan que el sufrimiento no es algo que simplemente debemos soportar, sino una condición que podemos superar mediante la comprensión profunda de la realidad y el cultivo de la sabiduría interior.
Al final, el objetivo del budismo no es solo aliviar el sufrimiento, sino permitirnos experimentar una libertad y una paz que trascienden cualquier cosa que hayamos conocido. La quinta y sexta noble verdad nos invitan a mirar más allá de las apariencias superficiales y a explorar la interconexión de todo lo que existe y la naturaleza profunda de nuestra mente. Son verdades que nos empoderan para tomar control de nuestra vida, no a través del control externo, sino a través de la sabiduría y la claridad interna. Al integrar estas verdades en nuestra práctica diaria, nos acercamos no solo a la liberación del sufrimiento, sino a la realización plena de nuestra naturaleza más profunda.